Siguiendo con los hijos que Lea tuvo con Jacob, hablemos ahora de Judá. Judá tuvo hijos con dos mujeres, con su esposa, de la que no sabemos el nombre, y con su nuera Tamar, que era viuda de sus dos primeros hijos, ya que Dios les dio muerte porque hacían cosas malas. De los descendientes de Sela podemos destacar que vinieron las familias que se dedicaban a fabricar telas finas. Los targumes indican que hacían sus telas para el uso de reyes y sacerdotes. También de este hijo surgió un grupo de alfareros reales. Tamar tuvo gemelos, Pérez y Zera. De Zera vino Acán, que recordemos que escondió los tesoros de Jericó, robando así a Dios, y por eso él y su familia fueron apedreados. De Caleb, uno de los hijos de Hezrón, vino Ur, quien fue un compañero prominente de Moisés y Aarón. Cuando los amalequitas atacaron a Israel, poco después de que esta nación salió de Egipto, Ur acompañó a Moisés y a Aarón a la cima de una colina, y allí él y Aarón sostuvieron las manos de Moisés hasta que Dios le dio a Israel la victoria sobre los amalequitas. No mucho después, Moisés y Josué subieron al monte Sinaí para continuar recibiendo la ley, y dejaron a Ur y a Aarón al cargo del campamento. Ur fue el abuelo de Bezalel, principal artesano y constructor del tabernáculo. En Jericó estaba la prostituta Rahab, que se casó con un descendiente de Pérez, Salmá o Salmón. Ellos tuvieron a Boaz, quien más tarde se casó con la también viuda Ruth. Ruth y Boaz tuvieron a Obed, y Obed fue el abuelo del rey David. Como vemos, del primogénito de Tamar, Pérez, se traza el linaje mesiánico. Como dato curioso, se menciona a Naas y se dice que era padre de Abigail, la hermana o medio hermana de David, y en el registro de Primera de Crónicas no se llama a Abigail y Zeruyá hijas de Jesé, sino más bien hermanas de los hijos de Jesé. Existe la posibilidad de que su madre hubiera estado casada con un hombre llamado Naas, del que habría tenido a Abigail antes de ser esposa de Jesé. Pero no se menciona que fuera padre de Zeruyá, así que no sabemos con certeza si Naas fue padre de Zeruyá también o si el padre de Zeruyá fue otro hombre distinto. Me parece curioso que sepamos el nombre de un anterior marido de la madre del rey David, pero no sepamos el nombre de ella, y es que en las listas genealógicas es poco común que se mencione a las mujeres. Lo que sí sabemos es que Zeruyá debía ser bastante mayor que David, pues sus hijos, al parecer, tenían aproximadamente la misma edad que David. Y a Amasá, hijo de Abigail, se le menciona mucho más tarde, cuando se une a la rebelión de Absalón, hijo de David. De los hermanos de David podemos decir que los tres mayores fueron a la guerra con Saúl. Simea tuvo un hijo llamado Jonatán o Jehonadab, seguramente fuera él el que derribó a un gigante. Él fue quien recomendó a su primo Amnón fingir estar enfermo, y esto llevó a Amnón a violar a su medio hermana Tamar. Jehonadab también presenció cuando Absalón se vengó y mató a Amnón. Jehonadab le dijo a David que Amnón había muerto. El hermano mayor del rey David, Eliab, tuvo una hija que se llamó Abihail, y ésta se casó con su primo Jerimot, que era hijo de David, pero no sabemos si era hijo de alguna concubina o de alguna esposa desconocida. Ellos dos tuvieron una hija a la que llamaron Maalat, quien se casó también con su primo. Su primo era Rehoboam. Rehoboam era hijo de Salomón, medio hermano de Jerimot. Rehoboam también se casó con Maacá, que era hija de Tamar, quien era hija de Absalón, otro medio hermano de Salomón. Maacá fue la esposa preferida de Rehoboam, el rey de Judá. Por eso el siguiente rey no fue su primogénito Jeús, sino Abías. Si volvemos a los hijos de Lea, de Isacar, podemos destacar que uno de sus descendientes fue el juez Tolá de Israel. También de Isacar era Abisac, que era hermosa en extremo y fue escogida por los siervos de David para que llegara a ser la enfermera y compañera del rey durante sus últimos días. Después, como era costumbre, pasó a ser concubina del rey Salomón. De la tribu de Zabulón podemos destacar a Elón, juez de Israel.
Y ahora pasamos a Raquel, la segunda esposa de Jacob. Zelofead, descendiente de José a través de la línea de Manasés, murió durante los 40 años en que vagaron por el desierto. Los jueces Gedeón y Jefté eran de la tribu de Manasés. Los dos primeros hijos de Efraín, Elead y Ezer, murieron a manos de los habitantes de Gat porque bajaron a tomar su ganado. De Efraín era Josué, el sucesor de Moisés. También Miqueas, quien robó a su madre. Después se hizo un santuario y unos ídolos domésticos en su casa. Y finalmente los hombres de la tribu de Dan le robaron. Abdón era de la tribu de Efraín y también fue juez de Israel. Zicrí, un guerrero efraimita, invadió Judá y mató a 3 miembros prominentes de la casa del rey Acaz, entre ellos a un príncipe de la familia real. Después de la victoria de Israel sobre Judá, el ejército vencedor llevó cautivos a sus hermanos para ponerlos en servidumbre. 4 cabezas de la tribu de Efraín actuaron enseguida. No solo impidieron que los vencedores esclavizaran a sus hermanos, sino que incluso vistieron y alimentaron a los cautivos y los ayudaron a regresar. Y de Benjamín, segundo hijo de Raquel y Jacob, vino Ehud, otro de los jueces de Israel. De la tribu de Benjamín también surgió el primer rey de Israel, Saúl, y Abner, que era su tío. Abner tuvo un hijo que se llamó Jaasiel y fue príncipe de la tribu de Benjamín durante el reinado de David. Benjaminita era Eleazar, uno de los 3 hombres poderosos más sobresalientes de David. Se distinguió porque él solo derribó a los filisteos en un campo lleno de cebada. De Benjamín era Eliadá, oficial del ejército que estaba al mando de 200.000 arqueros durante el reinado de Jehoshafat, y Jehozabat, que estaba al mando de 180.000 hombres. De Benjamín era la reina Esther. Y para finalizar, pasamos a la concubina de Jacob, Bilhá. De ella vino la tribu de Dan, y de Dan era Oholiab, artífice bordador y tejedor, ayudante de Bezalel en la construcción del tabernáculo. El juez Sansón era de la tribu de Dan. También de Dan era Hiram, un artesano diestro que hizo muchos de los accesorios del templo de Salomón. Y del otro hijo de Bilhá, Neftalí, era Barak, juez de Israel.